ahora. Ya. Ya. Bueno, lo primero es, buenos días muchachos. Vamos a partir y para los valientes que llegaron, así que se les agradece la asistencia. Hoy día vamos a resumir un poco, o sea, voy a resumir un poco lo que es algo, o en parte, lo que yo estoy trabajando en el tema de altitud, ya, de hipoxia de altura. Y lo que les voy a presentar es si hay tolerancia o hay aclimatación de los trabajadores a la hipoxia hipobaríca intermitente en jornadas en altura geográfica. Entonces, esto radica por el hecho importante que tiene el impacto para la salud de los trabajadores. Entonces, para brevemente un poquito de la historia, mi origen de formación es fisiología fetal y neonatal, en donde fueron los primeros estudios que realicé. Y después no voy a detallar, caerme tanto en esto, fundamentalmente quiero que nos vayamos directamente al concepto de la fisiología de altura, en donde tenemos distintas personas que son de interés. Tenemos los mineros, que obviamente en Chile tienen un rol importante, está el deporte en altura, está las poblaciones altoandinas, ya que en este caso aymara fundamentalmente, y controles de aduana. Entonces hay una serie de personas con distintas etnias que tienen un acercamiento a este hábitat y en población es una población bastante grande. Ya lo habíamos indicado un poco cuando se les hablé del test de hipoxia. Una de las características de Sudamérica y de Chile fundamentalmente es que se conectan bajo el cordón montañoso de la cordillera de los Andes, en donde Chile ocupa una meseta altiplánica, comparte una meseta altiplánica con Perú, Bolivia y Chile, y parte de Argentina. Y sabemos bien que obviamente nuestro cordón montañoso tiene una alta elevación sobre los 4.000 metros. Y ustedes en la cuarta, en Arica Parinacota, ustedes se elevan tranquilamente sobre los 4.200 metros. Bien, el cuadro que ya habíamos hablado, que la presión de oxígeno o la presión barométrica disminuye conforme uno asciende a la altura. Así que conforme más altitud, más alto voy, menos presión barométrica y por la ley de Dalton, menos oxígeno hay en la atmósfera. Sin embargo, en la figura que tengo abajo, podemos ver que no solamente la altura modifica la presión, sino que también la latitud. Así que depende mucho, obviamente, en el Ecuador, si nosotros consideramos el Ecuador, vemos el Ecuador está en esta porción, en esta posición, y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Everest, cerca de los 8.000, casi 9.000 metros, es distinto. O sea, si el Everest estuviese en el Ecuador, la gente no podría llegar sin oxígeno a la cima, porque si se dan cuenta, a la altura del Ecuador, la presión de oxígeno es cercano a los 190 milímetros de mercurio, y normalmente la presión barométrica en el Everest, ¿ya?, es de 255, o sea, hay casi 60 milímetros de mercurio menos. Y eso fundamentalmente por la forma de la Tierra, en donde en el Ecuador la atmósfera está más expandida, y si está más expandida, el número de moléculas de oxígeno es menor. Bien, pero ¿qué significa esto para nosotros, para ustedes que son futuros médicos? Si nosotros vemos esta curva, aquí tenemos las presiones barométricas, milímetros de mercurio, el oxígeno inspirado, y si nosotros consideramos que el oxígeno inspirado es de 87, estamos más o menos por aquí, y una persona a los 4.000 metros debería estar saturando cerca de los 90-92% de saturación. Y si yo lo llevo a 6.000 metros, donde la presión barométrica de oxígeno es del orden de unos 64, la persona debería estar saturando alrededor de 80 y tantos por ciento de oxígeno. Sin embargo, esta es presión de oxígeno de la sangre, por lo tanto, esta es la presión atmosférica del aire inspirado, por lo tanto, según la composición de los gases, el gas atmosférico, la presión alveolar de oxígeno es menor a los 87 que tenemos a los 4.000 metros, y es menor a los 6.000, es menor de los 64 que observamos a los 6.000. ¿Por qué?
porque está la presión, porque nuevamente por la ley de Dalton está la presión de vapor de agua, que son 47 milímetros de mercurio, y la presión de dióxido de carbono, que esta sí va, la presión de dióxido de carbono a cambiar. Por lo tanto, los valores de PO2 que nosotros vamos a observar son más coherentes con los niveles de saturación que nosotros esperamos ver. ¿Qué significa esto para la altura? Y un poquito de historia. Hay evidencias en el año 37 a.C., durante la expansión del Imperio Chino, ¿ya? Donde hacían referencia a las montañas del pequeño y gran dolor de cabeza. Lo cual es interesante, porque estamos hablando del 37 a.C., y donde describen que los miembros, la piel se vuelve blanca, el dolor de cabeza se hace evidente, y seguidamente se viene el vómito. Posteriormente, el padre José Acosta, durante la conquista, en 1583, describe el malestar que afecta a personas y animales debido a lo sutil del aire. Y aquí está lo más interesante, porque le echa la culpa al aire, no a los demonios. Entonces, quiere decir que él reconoce que hay algo en el aire. Ahora, ¿por qué es importante el tema de lo sutil del aire? Porque en ese momento Torricelli no había definido el concepto de presión atmosférica. Por lo tanto, es un concepto muy, muy innovador el que está proponiendo el padre José Acosta. Sin embargo, Paul Bert en el 87 y los estudios de Barcroft reconocieron que es la falta del oxígeno responsable de los procesos de adaptación del organismo a la hipoxia, y por lo mismo es el responsable de los procesos de desadaptación que ocurren en el hombre, considerando las patologías más severas como el edema pulmonar cerebral, mal de montaña crónico e hipertensión pulmonar, entre otras. ¿Qué es la altura? ¿Cuál es la definición biológica de la altura? Aquí tenemos una representación, esto está tomado de una imagen de Jean-Paul Richalet, en donde tenemos las personas a baja altura, no hay efectos fisiológicos, a altura media entre los 2.000 metros, esto está considerado los centros de esquí en Francia, por el nuestro estaría un poquito más arriba, entre los 3.500 y los 2.500 metros. Pero efectos fundamentalmente en la performance fisiológica, alta altura, hasta los 5.000 metros, y entre los 2.000 y 5.000 metros es alta altura, y altura extrema sobre los 5.500 metros, que es donde estamos haciendo los estudios en ALMA nosotros. Y ahí ellos ponen a un andinista subiendo. Y John West describe que la vida permanente es imposible a esa altura. Sin embargo, aquí tengo una linda fotografía del volcán Aucalquincha, que se eleva sobre los 6.000 metros, y aquí tenemos a un trabajador minero, esta es una azufrera, y ustedes se darán cuenta que no tiene un traje contra el frío, no tiene máscaras de oxígeno, no tiene nada, está trabajando, cargando estas tremendas góndolas con azufre, y las lleva a la casa de máquina, que está a 5.500 metros abajo. Entonces, vida imposible a esa altura. Hay que tener siempre una cautela. La información siempre nos va a reportar, y otra de las cosas que es importante es no ser altaneros, porque en realidad nadie sabe cuáles son los reales mecanismos que están implicados. Bien, ¿qué es lo que provoca sistémicamente o fisiológicamente la exposición a la altura? Tenemos la respuesta a corto plazo, tenemos la respuesta a largo plazo de un buen respondedor, y tenemos la respuesta a largo plazo de un mal respondedor. La ventilación aumenta, un buen respondedor a largo plazo se normaliza, es decir, no mantiene la ventilación, y un mal respondedor a largo plazo disminuye. La frecuencia cardíaca aumenta y después se normaliza. La respuesta a un largo plazo aumenta la frecuencia cardíaca. La presión arterial aumenta inicialmente, después se normaliza. La respuesta a largo plazo, la presión se eleva. La vasoconstricción pulmonar aumenta, se normaliza y se hipertensa al mayor. La hemoconcentración, que es el aumento de la concentración de hemoglobina por número de glóbulos rojos, es decir, por síntesis, aumenta, tiende a normalizarse, y después la mala adaptación aumenta. Y la oxigenación tiende a mejorar, ojo, no se normaliza, mejora. Y eso es netamente por la alcalosis ventilatoria, que hace que la afinidad mejore un poco más la saturación. Así que esa es la respuesta. Pero, ¿qué es el mal agudo de montaña? El mal agudo de montaña es un síndrome de síntomas cerebrales no específicos.
en el año 2002, una cosa así, si mal no me recuerdo, el consenso de Lake Louise definió el mal agudo de montaña como la presencia de dolor de cabeza en personas no aclimatadas por sobre los 2.500 metros. Ese es como el gran hito central de esta. Pero también pueden haber síntomas gastrointestinales como náuseas, anorexia, falta de apetito, vómito, mareo, lasitud y fatiga. Y ojo, fíjense que he dejado en rojo el insomnio, porque últimamente, el último consejo de Lake Louise, en el cual también participé, el concepto del insomnio fue sacado del criterio, considerando que el insomnio no es un trastorno cerebral no específico. Entonces, por esa razón. Y la otra definición es que el trastorno está autolimitado y desaparece el tercer día. Vamos a dejar presente, tengan presente eso porque lo vamos a resumir. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas típicos que están más descritos? Dolor de cabeza, dificultad para dormir, fatiga, mareos, molestias digestivas, tos seca, disnea, edema de manos y pies. Y en la porcentaje de la sintomatología clínica, el 96% se la lleva el dolor de cabeza, el 70% el trastorno del sueño, el 38% la pérdida del apetito y el 35% las náuseas. Aquí tenemos la incidencia del mal agudo de montaña. Algunos de los factores que inciden es el ascenso a la altitud, la experiencia previa a la altura, la altitud alcanzada, la edad, el género, la actividad física, la obesidad y por último la susceptibilidad individual, que es lo que nosotros evaluamos con el test de hipoxia. Y aquí tenemos algunas de las publicaciones generadas por mí y por mi equipo en altura. Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio de mal agudo de montaña en humanos, un estudio hecho también por el grupo de Iquique. Estos dos chiquillos fueron la primera generación de estudiantes de medicina de la Universidad Católica del Norte, que sacamos esta publicación. Estos son estudiantes de la Universidad de Antofagasta, que sacamos también esta publicación en el 2007. Y si también tenemos, y este es el consenso del 2018 de Lake Louise, donde también soy coautor y miembro de este grupo. ¿Cuál es Profesor el Daniel, mecanismo? ¿Sí? no, profesor Daniel, hay creo que un compañero en la sala de espera. Ah, ya, gracias. Sí, Perdón, eso. no me he dado Muchas cuenta. gracias. Gracias. Ya, ahí sí, ya. Bien. ¿Cuál es el mecanismo del mal agudo de montaña? El concepto central es que hay falta de oxígeno y esta falta de oxígeno desencadena el aumento compensatorio del aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y por qué se produce el mal agudo o los síntomas cerebrales no específicos? Porque el aumento de la perfusión cerebral aumenta la presión capilar, ¿ya? Presión hidrostática capilar, lo cual altera la permeabilidad de la barrera hematocefálica y produce un edema cerebral y por lo tanto un hinchamiento cerebral. Y dependiendo del tipo de respuesta, aquellas personas que tienen una alta clearance del líquido cefalorraquídeo no desarrollan mal agudo de montaña o un mal agudo de montaña moderado. En cambio, los que tienen una baja clearance o drenaje del líquido cefalorraquídeo son los que van a desarrollar que el hinchamiento cerebral va a provocar justamente las condicionantes fisiopatológicas del mal agudo de montaña. Algunos tratamientos, no todos, voy a hablar solamente de los dos que a mí me parecen más interesantes. Uno es el acetazolamida, y este es un diurético que fundamentalmente se utiliza para mejorar la oxigenación. Y al mejorar la oxigenación, los síntomas de la hipoxemia se reducen y por lo tanto reduce toda la cascada de la mirada de eventos. Pero también hay que creerle también a los resultados de uno, y tenemos este estudio publicado en el Wilderness Environmental and Medicine, donde demostramos de que el uso de la ginkgo biloba disminuye el mal agudo de montaña. Y aquí comparamos un grupo placebo, un grupo acetazolamida y un grupo ginkgo biloba. Y si ustedes miren acá en dolor de cabeza, para hacerlo bien corta, fíjense que evaluamos a las personas, primero voy a decir, a nivel del mar, evaluamos a estas personas con la misma dosis, ¿ya? A nivel del mar para ver algunos efectos inespecíficos debido al tratamiento, y después la misma población fueron llevados a la altura a 3.700 metros. Y si ustedes se dan cuenta, ginkgo biloba prácticamente no hay modificaciones en el dolor de cabeza. En cambio, en acetazolamida hay dolor de cabeza y obviamente en placebo está muy lejos. Y si nosotros comparamos el porcentaje del mal agudo de montaña,
En los tratados con ginkgo biloba, el mal agua de montaña es 0, comparado con un 36% con acetazolamida y un 56% con placebo. Así que es súper sugerente esos resultados. Esto ya lo vimos, así que me voy a pasar rápidamente en esto, pero sí recordar que en Chile la población de trabajadores en la altura es mucho más de lo que normalmente se estima. Estamos hablando nosotros cerca de 200.000 personas que trabajan en altura. Y muchos de ellos son sus padres, tíos o parientes cercanos que tienen distintos tipos de turnos de exposición. Unos trabajan 4x4, otros descansan a nivel del mar, van a trabajar de día, 7 días, descansan y después suben a trabajar de noche y descansan a nivel del mar. Esta es una tremenda cantidad de programas de intermitencia que se llama, pero la idea central es que la aclimatación con menos, la exposición ideal, no hay primero, no hay exposición ideal, porque nadie está aclimatado a estar días intermitentes entre descanso en hipoxia, descanso en normoxia, trabajando en hipoxia de día, después trabajando de noche. El impacto tiene, porque la salud mental, menos días aislado de la faena, ese sería el ideal, pero el problema es que menos días, vamos a ver que también tiene un efecto sobre las respuestas cardíacas. El impacto de más días es a nivel familiar, claro, mientras yo dejo más tiempo que la persona se aclimate, menos tiempo está con la familia, por lo tanto, no hay un rol de turno ideal. A mi parecer, en el título personal, a mí me gusta mucho el 7x7, y el 10x10 también, me gusta más el 10x10 ahora por los resultados que hemos visto de la respuesta hipertensora, pero aquí son criterios que dependen netamente de las empresas. Por lo tanto, como les digo, no hay un turno ideal. Respecto del mal agua de montaña, quisiera indicarles, por ejemplo, el estudio de Jean-Paul Richalet, y este es el score de mal agua de montaña. Y como ustedes pueden ver aquí, este es el primer día, 12 meses después y 19 meses después. ¿Y qué se ve el primer día? Que el primer día, todos los mineros, no importa si tienen la primera vez que se exponen o llevan más de un año exponiéndose a la altura, el mal agua de montaña en ellos no disminuye, aumenta. Y no desaparece, como indicaba en la definición que yo le indiqué. Y en la figura que está acá al lado, esto es un estudio en Pascualama, una minera que se elevaban a trabajar sobre los 5.000 metros, ustedes se pueden dar cuenta. Y este es el primer día del turno, casi un 50% de incidencia de mal agua en montaña, y después del tercer día, el mal agua en montaña se mantiene, es decir, no desaparece el mal agua en montaña, y por lo tanto, no hay aclimatación al mal agua de montaña en los mineros que trabajan en forma crónica e intermitente. ¿Qué pasa con la composición sanguínea? ¿Ya? Sabemos que la composición sanguínea tiene 3 fases fundamentales. La fase líquida, y la fase de los elementos figurados, dentro de los cuales están los leucocitos y plaquetas, y nuestros queridos amigos los eritrocitos, que los describimos que tenían su función fundamental en el transporte de oxígeno. ¿Cómo ocurre? Ya habíamos indicado el mecanismo por el cual se sintetiza la eritropoyetina, ahí caía la falta de oxígeno, se sintetiza la eritropoyetina y hay síntesis de eritrocitos nuevos circulantes. Y este es un estudio hecho a 4.350 metros con permanencia en la altura, y podemos ver que la eritropoyetina se eleva mientras yo me mantengo en la altura. La eritropoyetina no sigue elevada, la eritropoyetina disminuye. Y fíjense que más o menos recién al 5.º día en adelante, las células rojas empiezan a aumentar. Claro, porque ya describimos también la clase pasada, que el proceso de síntesis de eritrocitos y maduración de eritrocitos tiene una latencia. ¿Cuáles son los factores que afectan la síntesis de glóbulos rojos? Bueno, habíamos dicho y habíamos nombrado también algunas. La oxigenación sanguínea, que es la que nosotros nos centramos, pero también el ejercicio, las hemorragias, esto lo describió muy bien un compañero de ustedes. El metabolismo de hierro o las fuentes de fierro que uno tenga en la dieta. El género, la edad, la gravedad. Están en gravedad 0, obviamente cambia la distribución del volumen sanguíneo. La nutrición también
alteración del sistema nervioso y algunos trastornos genéticos como una anemia, una anemia, se me fue ahora. Bien, pero ¿cuál es el impacto que tiene el que tengamos un aumento de la masa de glóbulos rojos? Si nosotros consideramos un hematocrito normal del orden de 44, una policitemia conlleva un aumento del número de glóbulos rojos o un aumento de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que conforme aumenta el hematocrito, la viscosidad eritrocitaria aumenta. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta en la ecuación de Poiseuille, que tienen que haberla visto con Daniel, la viscosidad es uno de los determinantes del flujo. Por lo tanto, si aumenta la viscosidad, el flujo se va a reducir. Por lo tanto, aumenta el trabajo cardíaco. Por otro lado, está la compactación y la presencia de proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno. El fibrinógeno en altas concentraciones provoca el empaquetamiento de los eritrocitos, y esto aumenta mucho más la viscosidad. Así que hay que tener presente que no solo son los hematocritos, no solamente es el número de glóbulos rojos, sino que también la presencia de estas proteínas como el fibrinógeno. En el año de 1943, el doctor Carlos Monge Medrano, que es el caballero que está acá abajito, describió que había personas que tenían síndromes progresivos incapacitantes en las regiones altas del mundo. Y posteriormente su hijo, el doctor Carlos Monge Casinelli, que fue mi maestro, ¿ya? Él, fundamentalmente junto con Fabiola León Velarde, describieron que este es un problema epidemiológico. Así que en realidad hay aspectos que están asociados fundamentalmente con el proceso del envejecimiento y la exposición a la altura. Y aquí tenemos algún cuadro clínico hematológico de un paciente con mala uva de montaña. Número de eritrocitos, 7 millones, con hematocritos del 72%. Y estas son las características reológicas. Si ustedes se dan cuenta, los ojos no está con caña este chico. Esto es un aumento de glóbulos rojos que aumenta se pueden ver los capilares sanguíneos. Fíjense la presencia de varices, ¿ya? La cianosis distal y esta característica típica que tienen la población altoandina, que es las palmas rojas por el dorso y por el anverso blancas. Y ustedes se pueden dar cuenta que los leucocitos están normales. Esto claramente indica que es una respuesta eritrocitaria por falta de oxígeno. Otro trabajo importante que fue estudiado por la Giri, que compara la edad de los nativos peruanos dependiendo de la localidad. Entonces compara Tacna, Perú, versus Puno, a 3.800 metros. Y esta es la respuesta ventilatoria hipóxica. Y ustedes ven cómo se deprime la respuesta ventilatoria hipóxica en los nativos de altura. Por lo tanto, la propuesta del grupo de Monge Casinelli, Carlos Monge Casinelli, es que la altura, la condición de hipoxia crónica, produce una condición de hipoventilación. Esta hipoventilación que estamos describiendo aquí produce una hipoxemia exacerbada. Y esta hipoxemia exacerbada produce una eritrocitosis excesiva, que es la característica clínica del mal de montaña crónico. Ahora, esta hipoxemia exagerada produce vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar hipóxica, y el aumento de la resistencia produce hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, tenemos un cuadro clínico que está extremadamente bien tipificado. ¿Qué es lo que pasa con la respuesta eritrocitaria en el modelo hipoxia crónica intermitente? Como era de esperar, el hematocrito, este es el tiempo cero, a los 8 meses, a los 16 meses, 8, 16 y 24 meses. Y como si ustedes se dan cuenta, el hematocrito, como era de esperar, aumenta. Y aumenta, y después a los 24 meses vemos que tiende a disminuir. Lo cual para nosotros será una señal excelente, porque estábamos muy contentos en ese momento, porque no sabíamos, pensábamos que esto iba a seguir subiendo debido a la respuesta eritrocitaria. Sin embargo, después de 2 años, después volvimos a evaluar a estos mismos sujetos y la respuesta eritrocitaria empezó a subir nuevamente. Por lo tanto, esta ventana de felicidad nos duró muy poco. Vamos a
¿Hacemos una pausa, Daniel, o seguimos al tiro? Yo creo que una pausita estaría bien, aunque sea de 5 minutos. ¿Ya? Estaría 5 buena. minutos. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Ya? Vale. ¿Dejamos de compartir un Sí, momento? deja de compartir y yo Y voy a para de grabar. detener la grabación. Bien. Una pequeña pausa. Y ahora nos vamos a ir al concepto de la capacidad aeróbica, que en pocas palabras es la capacidad de realizar trabajo derivado del consumo de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno es capaz de ocupar nuestro cuerpo o cuánto tengo que aumentar la ventilación, por lo tanto, cuánto oxígeno tengo que incorporar al cuerpo para realizar un trabajo determinado. Entonces, este trabajo que está acá, esta figura que está acá, está tomada de Paolo Cerretelli, ¿ya? En donde él hizo mediciones del consumo de oxígeno máximo. Y esta prueba, podemos ver que conforme yo voy ascendiendo a la altura, el consumo de oxígeno máximo empieza a descender. Y el consumo de oxígeno máximo estimado y medido, medido en la altura, en la cima del Everest, es el equivalente al 20-25% del consumo de oxígeno máximo. Y esto, muchachos, quiero decirles, ¿qué significa esto? Significa que una persona, para poder dar 2 pasos, necesita media hora para recuperar la falta de oxígeno que le significó hacer ese trabajo. Entonces, para que tengan una noción. Entonces, si nosotros nos vamos a Chile, donde tenemos, por ejemplo, a 3.000 metros, tenemos una caída estimada de cerca del 15%. Y a 4.000 metros, la caída estimada del consumo de oxígeno es cerca del 20%. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que ustedes cuando suben a Chungará, a los 4.200 metros de Chungará, ustedes se van a cansar más rápido, no solamente porque hay falta de oxígeno, sino que porque el músculo va a estar haciendo trabajo con menos oxígeno. Por lo tanto, la deuda de oxígeno que ustedes van a generar es muy alta. Y si yo me voy a los 5.500 metros, que es donde estamos haciendo últimamente los estudios, el consumo de oxígeno cae por debajo del 80%, entonces cerca del 70%. Y lo que tengo acá en esta figura, estos son datos obtenidos también del proyecto FONDEF, del grupo de Jean-Paul Richelet. Entonces ustedes se dan cuenta que el consumo de oxígeno a 3.800 metros cae en un 24%, muy, muy cercano al valor estimado según la caída del consumo de oxígeno que nosotros esperábamos. Y no solamente cae el consumo de oxígeno, sino que cae la capacidad de realizar trabajo, porque la persona que al nivel del mar, el primer día, antes de exponerse a la altura, era capaz de hacer un trabajo equivalente a 205 watts, y después de casi 30 meses, tenemos que esta persona, su capacidad de realizar trabajo, cayó en casi 30 watts. Entonces, es una capacidad importante la caída. Entonces, hay que tener presente de que el exponernos a la altura significa que reduce la capacidad aeróbica para realizar trabajo. Y esto fue un estudio que hicimos en el año 2017, publicado el 2018, en donde nosotros nos preguntábamos, bueno, si cae el consumo de oxígeno, ¿qué pasa con el aporte de oxígeno? Y si ustedes se recordarán, el aporte es la relación entre el consumo, entre la cantidad de, con el contenido de oxígeno. Entonces, y para esto nosotros necesitamos medir la saturación de la hemoglobina y la concentración de la hemoglobina. Y podemos ver que el contenido de oxígeno, al realizar un ejercicio máximo a 3.800 metros, el contenido de oxígeno se mantiene. Y esto significa que, entonces, ustedes me podrán decir, entonces, profe, no cae el aporte de oxígeno. No cae porque existe un aumento en la vasoconstricción periférica, lo cual favorece, en este caso, el aporte de oxígeno porque corrige el contenido. Y esto es muy importante porque nos está diciendo
de que, si bien es cierto, hay menos oxígeno, hay menos disponibilidad, ¿ya? El aporte de oxígeno se mantiene. Así que el año 2019 publicamos este paper y aquí tenemos a su profesor, Daniel Moraga, que fue coautor de este trabajo, en donde ahora sí medimos la capacidad aeróbica, medimos la concentración de lactato y la eficiencia del trabajo en trabajadores que están en turno intermitente y lo evaluamos en la altura y el reposo. Vamos a las figuras que nos interesan y vemos que, como era de esperar, el consumo de oxígeno cae. Pero si ustedes ven, la eficiencia aumenta. ¿Y qué quiere decir esto? Que los mineros son capaces de realizar el mismo trabajo, fíjense, 250 watts, realizan el mismo trabajo, pero con menos oxígeno. Eso significa que la eficiencia aumentó. Y eso ocurre en la altura, y estos son los porters, estos son los nepaleses que transportan estas tremendas cargas, ¿ya? Por 20 o 50 kilómetros, con estas escaleras de piedra que tienen aquí, entre los 2.800 metros y los 4.000 metros. Entonces, claramente, hay una característica que está dada por el acervo genético de los nepaleses, ¿ya? Que obviamente les ofrece una resistencia y una mayor eficiencia al trabajo. ¿Qué pasa con el lactato? El lactato, podemos ver que el lactato en la carga máxima se empieza a reducir. En la altura, la producción de lactato se empieza a reducir. Y esto lo podemos ver, fíjense, este es un corredor en su Yastania, 4.200 metros. Aquí, si ustedes se dan cuenta, mi pelo no tiene canas, así que, y está bastante más flaco. Así que, pero fíjense, el lactato, después de hacer una carrera de 1 hora 45, con frecuencias cardíacas de 153 y 85 de saturación, el lactato de esta persona es de un lactato de mediana concentración. Este es un corredor ecuatoriano. Pero este muchacho que está acá, este tenía concentración de lactato de 4,5. Y este que es un polaco, este polaco tenía concentraciones de lactato de 8,9. Entonces, definitivamente hay aportes metabólicos que están dados por las etnias que determinan un trabajo distinto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del metabolismo en los trabajadores en altura? Que se reduce durante el contexto de consumo de oxígeno, como era de esperar. Sin embargo, a pesar de que se reduce el consumo de oxígeno, la capacidad de realizar trabajo se mantiene. Y esto aparentemente sería debido a que hay un incremento en la eficiencia de trabajo, debido a una menor producción de lactato. Por lo tanto, la persona no hace fatiga muscular en forma temprana. Por lo tanto, por esa razón son capaces de mantener el trabajo. Y después nos preguntamos si el mantener una carga de trabajo reducida tiene algún impacto sobre el riesgo cardiovascular de los trabajadores en mineras desde los niveles del mar hasta los 2.500 metros. Y aquí nuevamente tenemos a su profesor, Daniel Moraga, que también nos acompañó en este estudio. ¿Y qué es lo que podemos ver? Primero, que no hay diferencias en la composición corporal de estos muchachos. Son equivalentes en edad, peso, talla, con masa grasa y circunferencia de cuello. Y sin embargo, y la actividad física también es muy parecida porque son mineros que realizan actividades de minero. Y si nosotros comparamos el consumo de oxígeno máximo, ¿dónde está? Aquí está el consumo de oxígeno máximo, vemos que en todos se reduce conforme nosotros lo esperamos. Fíjense que eso sí, cae mucho el consumo de oxígeno en las alturas a los 2.500 metros. Pero nosotros además medimos la proteína C ultrasensible y podemos ver que conforme ascendemos a la altura, los niveles como distribución poblacional de los puntos, podemos ver que en promedio estos se van elevando en forma paulatina conforme ascendemos a la altura. De manera tal que cuando estimamos el riesgo cardiovascular de descender a la altura, conforme más alto vamos, el riesgo es mayor, en tanto riesgo alto como riesgo moderado. ¿Y qué pasa en las poblaciones de altura de entre Putre y Chungará, entre los 2.000
que entre los 3.500 y los 4.600 metros, que estos 4.600 es en la frontera de, o sea, claro, en la aduana propiamente tal. Y nosotros volvemos a corroborar que la gente que no son mineros, que es gente que hace trabajo fundamentalmente administrativo de oficina, la incidencia siempre está presente y se vuelve a corroborar lo mismo que estamos indicando, que el mal de agudo de montaña no desaparece con la exposición a la altura. Los trastornos del sueño son evidentes y aumentan, las desaturaciones nocturnas aumentan, están presentes y aumentan, el índice de apnea aumenta, la somnolencia diurna aumenta conforme a la altura. Pero fíjense la hipertensión arterial, es decir, criterios de hipertensión sistólica mayor de 140, mayor de 90. 18% de la población tiene hipertensión sistólica y el 33% tiene hipertensión diastólica. Y estos prácticamente se duplican en 1000 metros más de altura. Y el riesgo coronario de proteína C ultrasensible, vemos que también este se duplica. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que no hay aclimatación de los trastornos del sueño y no hay aclimatación de la respuesta presora ni de mal agudo de montaña. Y ahora nos metemos con el sueño y la altura. Esta es una definición del del doctor Jacolet en Montblanc. Dice que no pude dormir y pasé una noche tan mala que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Yo estoy en desacuerdo. A mi peor enemigo sí le desearía una mala noche. Bueno, pero ¿qué es lo que es esto? Este es un patrón ventilatorio obtenido con un quimógrafo, y un quimógrafo no es otra cosa que un tambor teñido con hollín, en el cual le pasaban una lengüeta que inscribía los movimientos respiratorios. Esa era la tecnología que se tenía en ese tiempo. Y esto que estamos viendo son los movimientos respiratorios obtenido por Angelo Mosso, ¿ya? Y si ustedes vieron el programa Cosmos, también hablan de Angelo Mosso, porque Angelo Mosso fue el que describió las primeras evidencias de las ondas cerebrales también por este mismo procedimiento. Pero estos son los movimientos pletismográficos, o sea, los movimientos del tórax, cuando la persona está durmiendo. Fíjense que tiene un patrón bastante normal, hasta que llega un momento en que se hace irregular y pasamos a un patrón de hiperventilación apnea, que es el que nosotros describimos en la clase de respiratorio, en regulación de la respiración. Y este patrón se va a mantener durante la noche, y a este patrón nosotros le llamamos respiraciones periódicas. ¿Y qué pasa con las respiraciones periódicas dependiendo de la exposición? En la exposición aguda, las respiraciones periódicas aparecen desde los 2.400 metros y aumentan conforme uno asciende a la altitud. ¿Qué pasa con el tiempo de exposición y las respiraciones periódicas? Es decir, la gente que se va quedando un tiempo prolongado en altura, las respiraciones periódicas empiezan a desaparecer, y en la gente que tiene exposición crónica, ¿ya? Tenemos como la Aymara, Sherpas y etíopes, las respiraciones periódicas son escasas o no están presentes. ¿Y qué pasa con las respiraciones periódicas de los trabajadores mineros en la altura? Ahí están. Es decir, no hay adaptación de las respiraciones periódicas. Los mineros, siempre que se exponen a la altura, van a tener respiraciones periódicas. Y por lo tanto, y esto cuando uno lo expone como tiempo de exposición en años, vemos que las respiraciones periódicas después de los 4 años recién, las respiraciones periódicas disminuyen, pero no desaparecen. Y cuando uno evalúa la calidad del sueño de los trabajadores mineros sin suplemento de oxígeno, podemos ver que la calidad del sueño está empeorada. Para que tengan de referencia, un valor normal es un valor menor de 11. Entonces podemos ver que estas personas tienen muy mala calidad de sueño. ¿Y qué es lo que dice el estudio de Jean-Paul Richelet? Que tampoco hay aclimatación de la calidad del sueño. Si se dan cuenta, sobre 11 están en el primer y segundo día, tanto el día de la primera exposición, 12 meses y al año y medio. Vemos que no hay aclimatación de la calidad del sueño en los trabajadores mineros. ¿Cuál es el riesgo de las alteraciones del sueño? Accidentes. Bajas saturaciones, hipoapnea, modificación de la arquitectura del sueño y riesgo de somnolencia. Y obviamente para nosotros
nos significa claramente que esto es un problema o riesgo de accidentabilidad. Errores no forzados. ¿Por qué es importante el tema de la falta de oxígeno durante el sueño en la altura y los aspectos cognitivos? Es que el cerebro humano sabemos muy bien que es uno de los órganos que, mal llamados órganos nobles, pero el 20% del consumo de oxígeno total lo recibe el cerebro. Y aquí tenemos una imagen en donde tenemos una medición con glucosa marcada y podemos ver que la gran cantidad de consumo de oxígeno que tiene el cerebro debido al metabolismo de glucosa, el corazón es otro y el hígado es el otro que se logra ver dentro de esta prueba. Pero ¿qué pasa con los aspectos neurocognitivos o la capacidad de trabajar cerebralmente estos temas? A alta altura, entre los 2.000 y 3.500 metros, hay una alteración en la función psicomotora, se lentece el tiempo de reacción y hay presencia de mal montaña cerebral. Entre los 4.500 y los 5.500 metros hay alteración de la memoria espacial y aprendizaje, y sobre los 6.000 metros hay alteraciones relevantes de la memoria y hay daño que se revierte por lo menos a los 6 meses o al año y medio. Entonces, hay procesos que son claramente afectados, pero nuestra población de trabajadores en Chile oscilan entre los 5.500 metros, ahora me estoy quedando gordo porque ahora estamos a los 5.500 trabajando, y los 3.500 metros tenemos una población importante de nuestra población minera que trabaja en esa altitud. Y estos son algunos resultados que también nosotros hemos obtenido. Este es el estudio de McFarland del 72, en donde se muestra cómo la sensibilidad visual, la atención sostenida, la memoria a corto plazo, la habilidad aritmética y la toma de decisiones se ve afectada conforme uno asciende a la altitud. Y ustedes pueden ver que la memoria visual, la atención sostenida, son las que más se ven afectadas. En el estudio hecho por Jiménez en Coyahuasi, podemos ver que la aptitud cognitiva en general se ve reducida en promedio en un 5%. Sin embargo, el razonamiento matemático y la aptitud espacial son las que más se ven afectadas. En cambio, en el Mini-Mental, la atención, la concentración y la memoria apuntan, la atención es la que más se ve reducida. La concentración, no hay diferencias significativas ni en la concentración ni en la memoria. Y en el estudio realizado por Moraga, en el proyecto Biomarcadores, nosotros podemos ver que, nuevamente, la memoria visual es la que más se ve afectada a los 4.600 metros, y la atención, un 46% reducida. Entonces, claramente, tenemos una serie de efectos de la performance neurocognitiva en los trabajadores con exposición crónica a la altura. Pero sabemos que en realidad tenemos que hacer algo, no podemos dejarlos así. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la capacidad o la cantidad de oxígeno? Porque dado que el problema es el aporte de oxígeno, bueno, uno nos lleva a definir el concepto del equivalente a oxígeno, es decir, ¿cuánto oxígeno necesito darle a la persona para ponerlo en una altura más confortable? Y así apareció un trabajo de John West, ¿ya? Que indica que si yo, por ejemplo, estoy a una altitud de 3.500 metros, si yo aumento la concentración de 21% a 24%, la concentración equivalente de oxígeno va a ser de 1.600 metros. Es decir, aumentando un 3%, yo prácticamente los reduzco de una altitud equivalente de casi 1.500 metros. Entonces, ese es el concepto. Así que en ese sentido, en Coyahuasi hicimos este estudio y pusimos una bombona de oxígeno acá, oxígeno líquido, y este oxígeno líquido alimentaba a una ala completa de este campamento minero que está en Coyahuasi. ¿Y qué es lo que observamos? Fíjense, este es el patrón ventilatorio, fíjense que las saturaciones desaparecen, la oscilación de la saturación desaparece, las respiraciones periódicas desaparecen y la oscilación de la frecuencia cardíaca también se reduce. Y cuando uno lo expresa como el patrón de respiraciones periódicas de la altura, estas se reducen cuando yo doy oxígeno. Sin embargo, sobre los 4 años, el suministrar oxígeno al ambiente no tiene impacto sobre la oxigenación, sobre las respiraciones periódicas.
¿Y qué pasa con la calidad del sueño de ellos? Mejora en forma significativa. Entonces, solamente dándole oxígeno al ambiente, no una máscara, no una naricera, ¿ya? Sino que solamente mejorando la fracción de oxígeno inspirada en el ambiente, logro mejorar la calidad de vida del trabajador minero en altura. ¿Qué otras evidencias tenemos de esto? Esto es un estudio realizado por mí y un grupo de colegas. Esto es el gerente de ALMA, de Safety Group. Ella es la ingeniera a cargo de Indura, con la cual generamos el nuevo producto que les voy a mostrar. Y nosotros llegamos de San Pedro, aquí estamos en San Pedro, tiene que estar por aquí, una cosa así. Llegamos al campamento minero, al campamento de Alma, y después llegamos al Valle de Chacnantor, donde están las antenas, a 5.500 metros. ¿Y qué es lo que generamos? Una pieza de oxígeno, con oxígeno líquido, para poder satisfacer, y aumentábamos la concentración de 21% a un promedio de 28, es decir, 7 puntos porcentuales aumentamos. Pero fíjense lo que pasa. Aquí la persona no está en el cuarto, respirando aire ambiente, respirando oxígeno de 28%. Fíjense la saturación, cómo se mejora y cómo la frecuencia cardíaca se reduce. Y cuando uno evalúa la performance neurocognitiva de ello, podemos ver que el mini mental se ve significativamente aumentado, así como la memoria espacial. Entonces, claramente tiene un efecto significativo el suministrar oxígeno en las habilidades cognitivas de las personas. Bueno, aquí tenemos algunas de las publicaciones. Ahora me quedé corto porque faltó poner algunas, las últimas que hemos tenido, pero fundamentalmente es eso. Ya por última parte, esto en parte ya lo comenté con ustedes en la clase pasada, pero fundamentalmente dentro de la proyección futura, nosotros ya lo hablamos en la clase pasada, es la predicción de la susceptibilidad de malagomontaña mediante el test de hipoxia. Y aquí nosotros hemos avanzado bastante, ya tenemos una cantidad importante de nuevos datos y tenemos mucho trabajo más por hacer. Si nos queda, cada vez que uno levanta una piedra, encuentra una pregunta nueva. Bueno, mostrar que este trabajo que le he mostrado hasta la fecha no es solo mío, o sea, no es gracias solamente a mí, sino que gracias a una serie de colaboradores que han estado trabajando conmigo, así que siempre haciendo los honores. Andrés Pedrero, nutricionista, sacó su magíster conmigo, y fundamentalmente el último paper que les acabo de indicar es el paper de su tesis de magíster. Rodrigo Calderón, que es un bioquímico, también sacó su magíster conmigo en la Universidad de Barcelona. Acá arriba Alicia Morales, muy buena colaboradora, ella trabaja en Indura, trabajaba en Indura. Doctor Daniel Jiménez, él es un maestro, es una persona que tiene un gran conocimiento respecto de las leyes de salubridad. Tenemos el doctor Jorge Osorio, que él es ergónomo, muy buen colaborador. Ella es una enfermera, Valentina Gajardo, también muy buena colaboradora. Y aquí tenemos los tesistas que siempre son los que hacen el trabajo duro. Dentro de los colaboradores internacionales y nacionales tenemos a Marc Poulin, Jean-Paul Richalet, Inés Viscor, Silvia Riquelme, que no sé si la conocerán, el doctor Daniel Moraga, también no sé si los conocerán, colaboradores, llevo con ellos años trabajando, muy buenos socios. De Conrad Bloch de la Universidad de Zurich, Iván López de ALMA, y voy a nombrar a Carlos Salinas como parte y la Red Iberoamericana de Fisiología y Medicina de Altura, que es donde está Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Portugal, España y Francia. Y obviamente agradecimiento a aquellos que nos aportan los piticlines para poder hacer las cosas, que es donde está el gobierno de Enrique Parinacota, el Ministerio de Salud, la Seremía de Salud, y ahora último, que estamos trabajando con ALMA, la Universidad de Tokio y la US Army. Así que, como siempre me gusta terminar las presentaciones, con estas antenas, pero mirando hacia el oxígeno. Así que, muchachos, les agradezco su tiempo y paciencia de haberme escuchado de este tema que para mí es muy gratificante. Así que los invito a estar atentos y si podemos colaborar, al menos desde la distancia, bienvenidos sean todos. Daniel, son todos tuyos.
Bueno, gracias, profesor Fernando Moraga. Un gusto por haber visto su trabajo, ¿no es cierto?, la actualización de él. Y como dice Fernando, nosotros trabajamos juntos en el proyecto Biomarcadores, que a mí me alegra mucho que todavía sigue sacando datos para publicaciones. Así que genial. Y bueno, yo creo que ha sido un gran aporte, Fernando, en el curso. Desde que empezamos a hacer el curso de fisiología acá en la UTA, Fernando ha estado todos los años viniendo a aportar, ¿no es cierto?, con su experiencia. Y cuando estábamos trabajando allá en Coquimbo, también él era el encargado de fisiología respiratoria. Yo me hacía cargo de las otras asignaturas, de las otras, digamos, las otras partes de fisiología en general, pero este era su nicho natural de experticia y de investigación. Así que ha sido una bonita relación de trabajo, ¿no es cierto?, y de amistad también. No sé si ustedes quieren decirle algo, chiquillos, porque ya estaríamos terminando. Agradecer el tiempo que se dio, obviamente, para estar aquí con la clase de nosotros, de las presentaciones que hizo, enseñarnos como algo que igual era totalmente nuevo, como el test de hipoxia. Primeramente, primera vez que lo veía yo y todo eso, entonces me pareció bastante interesante, de cómo funcionaba, como los gráficos que siempre aparecían y todo eso. Entonces agradecer eso. Bien. Gracias, Christopher. En realidad, debo decir que es difícil que tengan acceso, por ejemplo, a un test de hipoxia, o por lo menos que les expliquen cómo funciona, considerando que, como les decía, en Chile no, son pocos los que hacemos test de hipoxia, ¿ya? Y que tengan también el acercamiento para poder comunicarlo a ustedes. Así que gracias a ustedes por su buena disposición y aguantarme en algunas cosas que de repente sí, yo siempre me he criticado que hablo muy rápido, pero también eh, tenía que tratar de resumir, porque si no teníamos para haber estado toda la mañana, y eso Daniel lo sabe, pero preferí mil veces acotar y mostrar cuál es el estado del arte que tenemos hasta la fecha en el tema de la fisiología de altura del trabajador propiamente tal. Así que, como siempre, la invitación está hecha. Así que espero que no, como le digo, que se hayan entretenido, que haya mostrado que la fisiología sirve para algo, que tiene un sentido, ¿ya? Que no solamente la tortura de los profesores, sino que sirve para interpretar los mecanismos fisiológicos que normalmente ocurren, porque ustedes normalmente van a atender a gente sana, como concepto, las personas son sanas, cuando en el momento que se ven afectadas su salud, obviamente, la fisiología es la que se quiebra, ¿ya? Y por lo tanto, tienen que estar atentos a eso. Son las señales que ustedes miran. ¿Alguien más? Si no, Yo dejamos los... sumándome, casi. Máximo, dale. Sumándome a las palabras del Christopher, sí, de verdad se agradece mucho la actualización científica que nos da usted que está como al borde del conocimiento y agregando más a la ciencia. Entonces, que lo pueda compartir con nosotros, de verdad se agradece muchísimo. Para nuestro ejercicio profesional, yo creo que va a ser bastante útil tener actualizados estos conocimientos. Bueno, es un compromiso de uno como académico y es un deber como ustedes el estar actualizados, ¿ya? Y la mejor forma de actualizarse es siempre tener una mirada crítica, no criticona, ¿ya? Respecto del conocimiento, ¿ya? Mucho cuidado en el tema de filtrar información, porque sobre todo en filtrar información, porque casi se me caen, los pocos y nada de pelos que me quedan se me caen con algunos fake news, así que siempre cuando reciban una información, no la transmitan antes de verificar que esta sea de verdad, ¿ya? Me ha llegado una cantidad de informaciones y te digo, a los 5 minutos yo ya he reconocido que la información es falsa. Así que el mensaje es que en ciencia no hay que dar las cosas por sentadas. Primero, verificarlas. Segundo, verificarlas. Y tercero, verificarlas. Y una vez que estás medianamente claro, transmitirlas. Así que mi recomendación es siempre ser
críticos, no criticones, porque ser criticón es muy fácil, pero crítico es muy difícil. Así que los invito a ser críticos, ¿ya? Y siempre pensar de que en realidad lo primero que uno piensa, yo mis resultados, Daniel lo sabe bien, el primer resultado que yo pienso y que obtengo, lo primero que pienso es que está malo. No le creo. El segundo resultado, cuando lo obtengo y veo que es el mismo, es la posibilidad de que también esté malo. Y así sucesivamente. Una vez que tú ya has descartado que todas las posibilidades de que tu experimento, en realidad los resultados que están obteniendo, no es producto de que estén malos, sino que están buenos, recién tú los divulgas. Entonces, esa es la forma que en ciencia se trabaja. Es mucho trabajo. Nosotros llamamos que es un apostolado, ¿ya? Porque en realidad hay mucho sacrificio en esto, pero si quieres obtener buenos datos, es la única forma de hacerlo. Así que la invitación es a eso, chicos. Establezcan su faro de trabajo, que sean estrictos en eso, ¿ya? No, esa es la primera, como el único gran mensaje que les puedo decir. Así que esfuércense, que la recompensa viene sola, ¿ya? Bien, Fernando, un aplauso, muchas gracias, excelente. Y ahora a descansar, y ahora tienes que viajar, así que... Sí, en una hora más me pasan a buscar. Ya, muy bien, ya chiquillo, entonces démosle un buen aplauso y lo dejamos porque él viene viajando a Arica, así que nos va a venir a ver aquí a Arica. Ya, Ya, Daniel, ya cuídense, Fernando, muchachos, que muchas les vaya gracias. muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias por todo. Ya pues, Chao, Daniel, nos vemos nos mañana. vemos, muchas gracias, chao. Chao, chao. Ya. Muchas Chiquillos, gracias. Muchas gracias, chao. tenemos clase a las 6 de neuro, la última clase, ¿ya? ¿Hay Ya. laboratorios hoy Ok. día de fisiología y neuro? Es decir, de la No, fisiología hoy día. acuérdense que fisiología se acabó, fisiología terminamos. En realidad todo lo que es práctico ya se acabó. Hoy día solamente estamos terminando y completando las clases que faltaban, que era esta clase de Fernando, y hoy día a la tarde yo completo una clase de neuro que corresponde al sistema nervioso autónomo, ¿ya? Así que mi sugerencia es que puedan leer si quieren, si tienen ganas y tiempo. Hay, hay un capítulo del autónomo en el Constanzo que está bastante bueno, yo diría que está suficiente, y acá en el Purves hay uno que se llama, le voy a decir el número del capítulo, el capítulo 20 se llama Sistema Motor Visceral, así ese es el nombre que tiene el capítulo. A ver, espérense, no, a ver, es el capítulo 19. No, es 21 me parece. Aquí está, sistema motor visceral es el número 21. Ya, el número 21 corresponde al sistema nervioso autónomo en el Purves y en el Constanzo, que está como bastante más resumido, pero no por eso está mal, está bastante bueno también, porque está muy condensado. Hay un capítulo que también se llama Sistema Nervioso Autónomo y corresponde al capítulo 2 del libro Constanzo, ¿ya? Está muy bien resumido, tiene todo lo que hay que saber, así que no está mal. Lo que no tiene probablemente es mucho análisis y detalle neuroanatómico, ¿ya? En cambio, en el otro libro tiene tanto la fisiología como la neuroanatomía. Ya yo me referí un poco en la clase a las dos cosas, así que pueden ver, la clase ya está subida y pueden chequearlo de cualquiera de los dos libros que quieran, ¿vale? Así que ahí está, nos vemos mañana y la prueba sería, y mañana obviamente no hay clase en la mañana, ¿ya? No hay práctico, no hay nada. Acuérdense que ya se acabó todo lo práctico. Nos está faltando solamente hacer la prueba, que sería mañana en la tarde, a las 6 de la tarde la prueba de neurociencias 3. Y la de fisiología tiene que decirme cuándo la van a hacer, ¿ya?
para yo prepararme, ¿vale? Eso. Excelente persona. Ahí el Fernando le va a avisar. Sí, Y Fernando me avisa. sea piadoso con la prueba mañana. Sí, eso, ¿ya? Excelente.